Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Hoy le damos gracias al Señor por un día más. Su palabra dice, sus misericordias son nuevas cada mañana y es por la misericordia de Dios que estamos hoy frente a ustedes. Le damos gracias al Señor por este año, este día más de vida, de salud, frente a su presencia. Le pedimos al Señor que nos mantenga aún mucho más tiempos y tiempos con vida en abundancia y con salud, salud en abundancia. Hoy le damos las gracias al Señor por este día. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Tu palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Llévanos, amado Espíritu Santo, a ser testigos del reino de los cielos en esta tierra. Toma tú el control, amado Espíritu Santo. Guíanos, enséñanos, renuévanos, restauranos, cámbianos, refórmanos en tu conocimiento, en tu palabra, en tu verdad, en tu voluntad. Que tu santidad sea manifestada a través de nuestras vidas a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a cada hogar, cada casa, cada familia, cada matrimonio, a uno de los hijos en el corazón de ellos. Entra a los pensamientos, al carácter, a la naturaleza, las palabras, la voluntad. Entra, amado Espíritu Santo, corre el velo en sus mentes, sus corazones y llévalos a tener claridad y entendimiento al conocimiento de la palabra. Llévalos, Señor, a un conocimiento pleno en Cristo Jesús. Llénanos de tu paz, tu seguridad, tu confianza, tu propósito, tu palabra, tu verdad y tu voluntad a partir de ahora en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, hoy te damos gracias por los salmistas, damos gracias por sus vidas, por su salud, por sus planes que tú has asignado para sus vidas. Te pido, Señor, guíalos y llévalos en tu entendimiento, en tu conocimiento, en tu palabra, en tu verdad. Úsalos de una manera sobrenatural, en conocimiento, en la palabra, en entendimiento, en la palabra, pero también en alabanza, en adoración. Que te alaben y te adoren como lo dice en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Llévalos a adorar en espíritu y en verdad en tu presencia, Señor. Que primeramente te busquen a ti en tu presencia para que puedan presentarte delante de ti, adorarte y glorificarte. Después de estar en tu presencia, lo podrán hacer plenamente en público. Hoy bendigo sus vidas, bendigo su entrar y bendigo su salir. Te pido, Señor, guíalos y llévalos bajo tu cobertura, bajo tu presencia, bajo tu voluntad en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza, adoración. Aproveche este tiempo, adore, glorifique, exalte al Señor. Adórelo como dice la palabra en espíritu en verdad. Conéctese con el Señor, conéctese con el Espíritu de Dios y adórelo, alábelo, glorifíquelo, exáltelo. Así usted no se sepa las canciones, pero si puede alabarlo con su propia boca, con sus propios pensamientos, adórelo, glorifíquelo, exáltelo y le aseguro que el Señor lo honrará donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenido, amado Espíritu Santo, toma el control y dirige esta iglesia. Tú eres el pastor de esta iglesia, manifiéstate como quieras, hazlo como quieras, cuando quieras y para lo que quieras a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Bueno, allí donde usted está, lo invito a que adore allí el nombre de Dios, a que lo exalte, lo glorifique, lo bendiga, porque grande es Él, porque Él es digno de alabanza, Él es asombroso, Él es hermoso, Él es majestuoso. Pero así como le dicen en su palabra, en el versículo de Jeremías 30:17, más yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desdichada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Solamente Dios con su perfecto amor es lo que llena nuestras vidas, es el que restaura todo. Por eso allí donde usted está, en esa misma disposición, en ese mismo mover, va a cantar con nosotros esta canción que se llama El poder de tu amor. Santo eres tú, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor,
cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Dile, prepárame. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Con todo su corazón. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas por el poder de tu amor. Gracias, Dios, porque es tu amor el que lo llena todo, el que lo perfecciona todo. Gracias, Señor. Así es, Padre, te agradecemos, Señor, porque tú nos das esa fortaleza física, espiritual. Pero vamos a seguir con una alabanza. Esta alabanza es de Marco Barrientos, es la canción de Gloria en Gloria. Así es, dice su palabra que seremos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que recordemos que el Señor nos promete ser arrebatados, ser transformados de gloria en gloria, y también nos lleva a ser formados a su misma imagen, como su Hijo amado Jesús. Yo le invito para que cante con nosotros esta canción. Yo
quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. Cántalo. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Así es, Señor, te agradecemos, Padre, por tu poder, por tu espíritu, el cual nos renueva, nos purifica, nos santifica, Madre de Dios. Dile Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Cántalo ahí, dile con nosotros. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Dile, ya no vivo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Te bendecimos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Invitamos para que reciba esa palabra que viene y que el Señor hable a su vida en Cristo Jesús. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema es: estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a él. Esa fue una oración que el Señor hizo al Padre por sus discípulos. Usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Qué quiere decir? Estamos en el mundo, pero el Señor no nos ha sacado del mundo, pero no quiere decir que usted y yo comulguemos con lo que hacen en el mundo, lo que venden en el mundo, lo que trabajan en el mundo. Usted y yo no debemos estar metidos en ese círculo, en ese mundo, sino por el contrario, ser de ejemplo y ser de testimonio para cambiar los que están en el mundo. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 17. Vamos a leer del verso 11 al 18. Juan 17, 11 al 18. Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Encontramos una oración que el Señor Jesucristo le hace al Padre. Aquí en Juan 17 encontramos que el Señor Jesús le habla al Padre. Le habla al Padre de sus discípulos, dice, tuyos eran, tú me los diste, tuyos son. Y el Señor se los entrega, se los recibió al Padre, los trabajó, los formó, los cambió, los transformó el Señor Jesucristo en esos 3 años y medio que trabajó con ellos. Y ya cuando el Señor va a partir, sabe que ya se va a ir de este mundo a reunirse con el Padre. Hace una oración entregándoselos al Padre, pero también hace una oración en la cual le pide al Padre que los guarde de este mundo, que no son del mundo, pero que deben estar en el mundo, pero no deben pertenecer a las cosas del mundo. Usted y yo estamos en el mundo, pero no debemos pertenecer al mundo. La misma oración que hacemos a diario, que usted y yo realmente no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino espiritual, pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el Señor todavía nos tiene en esta tierra, es porque debemos cumplir el propósito como lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, hasta que no cumplieron el propósito, cada uno de ellos no partieron de esta tierra, pero cada uno lo cumplieron en el plan que el Señor había asignado para cada uno de ellos. Pero ¿cómo podemos permanecer en el Señor? ¿Qué debemos hacer para realmente permanecer en el Señor? Usted y yo no debemos copiar lo del mundo, no debemos untarnos con lo del mundo, no debemos mezclarlos con lo del mundo, pero no quiere decir que usted y yo no podamos trabajar con los del mundo. Aquí el Señor Jesús le hacía esta oración al Padre porque los discípulos los dejarían en el mundo, pero tendrían que enfrentar circunstancias, situaciones difíciles, pero el Señor los fortalecería y los guardaría para el momento que tendrían que partir de este mundo. El Señor Jesús le hace esta oración, es como una oración rogativa hacia el Padre, y era entregando a sus discípulos los cuales Dios les entregó, pero para que fueran formados en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en esta tierra. Pero los discípulos debían quedarse en este mundo, ellos debían presenciar en todos los aspectos cómo el Señor obraba a través de sus vidas, pero cómo también deberían ejercer las enseñanzas, las instrucciones que le dio el Padre, que le dio el Señor Jesús a cada uno de ellos, y esa formación que le dio deberían impartirla en esta tierra. Y es que el Señor hace énfasis en que los santifique y los santifique en su verdad, y su verdad está en la palabra, es lo que le transmite del Padre. O sea, toda la palabra que Jesús recibió del Padre la transmitió a sus discípulos. Y el Señor les dice que ellos deberían santificarse, era en la verdad, en la palabra, o sea, estar en contacto con la palabra. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Si usted y yo no queremos pertenecer al mundo, debemos santificarnos en la verdad. Y para santificarnos en la verdad es en la palabra. No solamente en la palabra encontraremos esa orientación, esa dirección, esa firmeza, esa convicción, esa determinación para entrar a la presencia del Señor a diario. Y es cuando usted y yo realmente nos determinamos a no ser de este mundo, a realmente a buscar la presencia del Señor en el reino espiritual, a buscarlo en oración, clamor, intercesión, pero también a buscar la palabra y el conocimiento del Señor. Ahí mismo en el capítulo de Juan 17, miremos lo que nos dice en el verso 19 al 21. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire la oración que hace el Señor Jesús al Padre. Dice, para que ellos sean uno, sea ellos con Jesús y el Padre. Pero dice que Él los santifique en la verdad, en la palabra, porque a través de las que ellos se santificarían, dice, y los que han de venir detrás de ellos, o sea, usted y yo. O sea, que el Señor hizo una oración aún más extensiva para usted y para mí, en el cual el Señor quiere que nos santifiquemos en su conocimiento, en su palabra, en su verdad, en su revelación. Por eso es tan importante que busquemos en las Escrituras cómo santificarnos a diario. Si el Señor santificó a sus discípulos con la palabra, usted y yo nos podemos santificar con la palabra, pero tiene que haber una perseverancia, una constancia a diario en buscar el conocimiento de Dios a la luz de las Escrituras. Por eso dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, el Señor Jesús quiere que usted y yo nos santifiquemos en la verdad, en Cristo Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mi palabra, por ellos.
O sea, esa palabra que usted y yo venimos recibiendo, pero también la que impartimos a otros para que sean santificados en esa palabra, pero que también conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, y en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que debemos hacer, que seamos uno con Cristo Jesús. Pero cuando seamos uno en Cristo Jesús, es cuando andamos tras las pisadas de Cristo Jesús, en sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, su palabra, su conocimiento, su verdad, su voluntad. Ya no la del hombre, ya no la de la humanidad, ya no la del mundo, es la de Cristo, la que debemos empezar a impartir y a entender y conocer. Y el Señor Jesús nos quiere llevar a usted a que vivamos en su verdad y a la luz de las Escrituras, y es donde somos uno solo con Cristo Jesús, siempre y cuando nos determinemos a diario. Usted y yo necesitamos estar en el mundo, pero no ser del mundo, y es habitarlo, pero no comulgar con las cosas de este mundo. Por el contrario, así como Jesús y sus discípulos vinieron a este mundo, fue a impactar a las sociedades. Mire que él impactó todas las esferas, el Señor Jesucristo. Él estuvo con diferentes personas, pero no se contaminó con esas personas, no estuvo mezclado solamente haciendo lo que hacían esas personas. Por el contrario, impactó en todos los ámbitos de las esferas de la sociedad. Pero usted y yo lo podemos hacer también. Claro, muchas personas dicen, pero es que los cristianos no deben estar en la política, pero es que los cristianos no deben estar en tales cargos, no están en tales rangos. Entonces, ¿cómo podrá el Señor llegar a impactar en esos lugares? O sea, usted y yo sí podemos llegar, si el Señor lo permite, que usted y yo entremos a esos lugares, claro que podemos llegar a impactar. Porque muchas personas dicen que los cristianos no deben estar en la política? Es porque hay cristianos que no son de testimonio. Pero si miramos a la luz de las Escrituras, miramos lo que pasó en la vida de José, todo lo que Dios permitió en la vida de José y a dónde llegó. Dice que llegó a ser el segundo al mando en Egipto, fue la mano derecha de Faraón en Egipto. Pero encontramos en la palabra que José nunca se contaminó con todo lo que había en Egipto. Al contrario, él fue de ejemplo, fue de testimonio, y por eso el Señor lo permitió que subiera a un rango mucho más alto por una persona extranjera en Egipto, y el Señor lo colocó en lugares estratégicos, lugares de honra, y allá lo usó de una manera sobrenatural, no solamente para el pueblo hebreo, no solamente para el pueblo de Egipto, sino también para el pueblo suyo, los hebreos, y poderlos ayudar que llegaran también a Egipto y ayudarles en el tiempo que había hambruna en todo el mundo. Entonces, el Señor sí quiere usarnos a usted y a mí. Por eso el tema hoy es, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. José estaba en el mundo, pero no pertenecía al mundo. Él sabía dónde pertenecía, pero también sabía de quién dependía y de quién estaba confiando él para que el Señor lo colocara en esos rangos. Él nunca pidió estar allá, pero el Señor sí tenía preparado colocarlo en ese lugar estratégico para ayudar a su pueblo en el tiempo que vendría hambruna en el mundo, para ayudarlo y llevarlo a Egipto y también bendecirlo allá en Egipto como bendijo a José. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es el plan que el Señor tiene con usted en donde usted se encuentra, en ese lugar de trabajo, en esa familia, en ese entorno? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Será que usted pertenezca a ellos, que usted comunique con ellos, que usted hace lo que hagan ellos? No, es que usted marca la diferencia, pero no marca la diferencia imponerla, es que vean el testimonio suyo. Porque en José miramos el testimonio de él. La mayoría de personas se admiraban de la nobleza de este hombre, pero cómo el Señor le daba sabiduría, inteligencia, entendimiento para todo, cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural a José, que se convirtió en la mano derecha de Faraón y fue un hombre de honra para Dios. Es por eso que debemos tener en cuenta qué es lo que nos quiere llevar el Señor en este mundo. ¿Cuál es el plan que Él tiene para con nosotros en este mundo? No como muchos dicen que ojalá el Señor me lleve ya. Pues sí, el Señor nos puede llevar ya, pero ¿para qué le servimos al Señor allá arriba? No le servimos para nada. Acá es donde le servimos al Señor realmente para llevar personas al reino, para ganarnos a otros para Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo encontramos que él oraba, le clamaba todas las aflicciones, persecuciones que vivió el apóstol Pablo, pero él decía que por amor a ellos estaba acá, porque él prefería estar en el reino con Dios, con Cristo Jesús, pero que él prefería estar acá para ganarse a muchos para Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, no pedirle al Señor que nos lleve ya. ¿Por qué? Por eso le digo, si no es el tiempo de Dios, ¿por qué tenemos que irnos ya? El Señor nos va a fortalecer, nos va a dar esa seguridad, esa confianza, siempre y cuando usted y yo nos sometamos a los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor ha dejado escritos a través de la palabra. Usted y yo necesitamos estar en el mundo, pero para estar en el mundo es poderlo habitar, pero no comulgar con las cosas del mundo, pero también es para que usted y yo entremos a impactar en el entorno donde nos encontramos. Miremos lo que nos dijo el Señor en el libro de Mateo. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 28. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19.
Ese es un legado que nos dejó el Señor Jesús a través de él y sus discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una función que nos dejó el Señor Jesús. Entonces, por eso no se llevó a sus discípulos cuando partió el Señor de la tierra, porque ir a ser discípulos. Así como el Señor Jesús formó sus 12, usted y yo debemos hacer discípulos, formarlos, pero en la palabra, en el conocimiento, en el carácter de Cristo, como el Señor Jesús lo formó a sus discípulos. Una función o una asignación que ha sido dada a usted y a mí para que podamos cumplirla y poderla cumplir como los discípulos de Jesús. Pero no deberían separarse del mundo, y es que vayan y hagan discípulos. Usted y yo nos debemos marcar la diferencia en el mundo, pero apartarnos de lo que no nos edifica, nos construye en Cristo Jesús, pero también podemos empezar a ganarnos a otros para Cristo. Hay personas que ganan a personas para Cristo, pero con el testimonio. Hay personas que no hablan de Cristo, pero yo he conocido personas que son de testimonio, son cristianos, pero en el lugar donde están cambian el entorno, hablan diferente de ellos, se expresan y dicen, pero esa persona es diferente, esa persona es honrada, esa persona es transparente, esa persona es fiel, esa persona es muy cumplida en su trabajo, en sus cosas. ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en esa persona que es diferente? Y cuando van a mirar, es una persona cristiana, es una persona ejemplo, es una persona de testimonio, pero también hay otros que hablan que yo soy cristiano, que es que yo asisto a tal iglesia, que yo llevo tantos años en la vida cristiana, pero vamos a mirar y no son de testimonio. ¿Por qué? Porque resulta que lo han visto comulgando con las cosas del mundo. Eso está más en el mundo que en la vida cristiana. Miremos lo que nos dice en Isaías capítulo 43. Isaías 43, vamos a mirar del 10 al 12. Isaías 43, 10 al 12. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Mire que acá encontramos el testimonio a través del profeta Jeremías diciéndonos que el Señor es Dios. Antes de él no hubo Dios, después de él no hay otro Dios, que hay dioses, pero que Él es el Rey. Él es Dios de dioses, el Dios eterno, el Dios inefable, el Dios inmutable. Ese Dios es el cual usted y yo debemos seguir, al mismo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos envió a su Hijo amado Jesucristo para que conociéramos la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Vine a traer el reino de Dios a esta tierra, a dar a conocer el reino de Dios en Cristo Jesús, y ese reino es el que usted y yo debemos habitar, pero lo debemos vivir. Por eso nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Debemos ser testimonio del reino de Dios en esta tierra, pero ese testimonio debe ser verificado con nuestros actos, hechos, palabras, acciones y decisiones. ¿Cómo está usted obrando en su entorno? ¿Cómo habla usted con las familias que lo rodean? ¿Cómo habla usted con su jefe, sus compañeros, aún con sus amigos de trabajo? ¿Será que marca la diferencia o será que usted comulga con ellos, se asiste a fiestas, a rumbas, a tragos, a cosas inmorales, y usted cree que está obrando en Dios? Pues está obrando acorde a la naturaleza de este mundo, acorde a lo que le vende y le ofrece esta sociedad. Nosotros, como los discípulos de Jesús, somos y seremos testigos de dónde nos sacó el Señor y cómo nos restauró y nos llamó para llevar su conocimiento, su salvación, su propósito, su llamado para nuestras vidas, pero también ser ese ejemplo a seguir como lo fueron los apóstoles, que usted y yo también seamos ese ejemplo a seguir dentro de una sociedad que cada día tiende a oprimirnos más por el pecado, la inmoralidad, la mentira, la manipulación. Pero usted y yo, si permanecemos, el Señor nos usará de una manera sobrenatural. Así como lo dice la palabra en el libro de Hechos 1:8. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús quiere usarnos a usted y a mí en la dirección del Espíritu Santo, ya que el ministerio del Señor Jesucristo empezó cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra que el Señor Jesús fue sumergido en las aguas, cierto, y que cuando salió, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Como lo hemos hablado en diferentes oportunidades, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando sale el Señor Jesús de las aguas, dice que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. O sea, estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces entendemos que ahí el Señor Jesús ya estaba empoderado, ya empezó a hacer su ministerio y empezó a marcar la diferencia. Encontramos a un Jesús criado por José y María, a un Jesús ya guiado y direccionado
por el Padre a través del Espíritu Santo, totalmente diferente, porque ya venía a hacer la obra de Dios a través de su forma como hombre en Cristo Jesús. Somos testigos a través del mismo Espíritu que operó en Jesús y sus discípulos. Ese Espíritu que, como dice la palabra en el libro de Romanos 11, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que debe operar en usted y en mí. Miremos lo que nos, por ejemplo, lo que habla la palabra. Es una reseña que hay acá, tengo yo en Hechos capítulo 2. Encontramos el antes y el después de los discípulos. Los discípulos los encontramos cuando estaban con el Señor Jesucristo. Habían sido formados. Ya el Señor Jesús, en el momento que tenía que partir de este mundo, le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará y llevará toda verdad. Y encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, dice que vino el Espíritu Santo. Estaban los 12 discípulos de Jesús, estaban en el aposento alto clamando y orando durante varios días para recibir la impartición del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 encontramos que viene el Espíritu Santo como un estruendo, como un viento recio. Se manifestó de diferentes maneras en ese lugar y vino la impartición del Espíritu Santo, que muchos terminaron hablando en lenguas, en otros idiomas, de todos los que estaban en ese lugar, quedaron impactados como el Espíritu Santo obró a través de sus discípulos. La manifestación del Espíritu Santo sobre sus discípulos fue lo más glorioso que pudo suceder, pero también en el cual puede suceder con usted y conmigo cuando recibimos el Espíritu Santo y que se ha manifestado a través de nuestras vidas. Primero lo que nos habla la palabra en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, 38 al 39. Aquí en este capítulo encontramos cómo fue la manifestación del Espíritu Santo, pero también cómo vino el Espíritu Santo sobre Pedro. Cómo Pedro se levanta delante de todos los que estaban en ese lugar, en el aposento alto, y empieza a recitarles todo el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo, y empieza a llevarlos a la luz de las Escrituras, que tenía que padecer el Cristo, pero que tenía que padecer por causa nuestra, por nuestros pecados, errores y equivocaciones, pero también que vino también a manifestarse para que hubiera un cambio en la mente y el corazón de cada persona. Por eso ahí lo dice en Hechos 2, 38 al 39. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor Dios llamare, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, los llamare. Encontramos que para que usted y yo podamos recibir el Espíritu Santo, les decía Pedro, tienen que arrepentirse de sus pecados, de sus malas acciones, sus malas decisiones, de esa voluntad contaminada de pecado. Tenían que arrepentirse para recibir el don del Espíritu Santo, para que fuera manifestado el Espíritu Santo a través de sus vidas. ¿Para qué? El padre Pedro lo hablaba, era para que ellos ya no estuvieran más en el mundo. Esas personas que estaban en ese lugar, en aposento alto, era para que hubiera un cambio, pero para que ya no siguieran más con las cosas del mundo, ni perteneciendo al mundo. Por el contrario, que estarían en el mundo, porque había una conversión, un cambio genuino delante de Dios a través de un arrepentimiento y el recibir el don del Espíritu Santo. Ya que Pedro es tomado en el poder del Espíritu de Dios y él testificó todo lo que padeció el Señor. Pero cada uno de nosotros que habitamos en este mundo, ya no le pertenecemos a él, al mundo, sino a todo lo que nos da vida, a todo lo que el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas, y hasta el Espíritu Santo, para que seamos testimonio, como lo leíamos en Hechos 1:8, ser de testimonio, marcar la diferencia donde quiera que usted y yo nos encontremos, que seamos luz en medio de las tinieblas, que dice la palabra de Dios, pero que usted y yo no solamente que seamos luz en la iglesia, porque hay mucho luminario dentro de la iglesia, pero ¿cómo somos afuera? ¿Será que somos luz o comulgamos con las tinieblas? ¿Será que estamos en el mundo y como que pertenecemos al mundo y comulgamos con las cosas del mundo? ¿Que todavía lo carga usted? ¿Que todavía lo tiene atado al mundo? ¿Que no ha podido entregar? ¿Que no ha podido desarraigar de su vida, su alma, su corazón, su voluntad? Vaya a la oración, tiene que traer la oración y desarraigarse, decirle al Señor: usted necesita realmente nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesita morir a su humanidad, a su naturaleza, a su voluntad. Y pedirle al Espíritu Santo que lo lleve a nacer de nuevo para que realmente viva en el Espíritu y que usted sea una persona de testimonio, que ya no, que usted está en el mundo, pero que ya usted no pertenece al mundo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia que marcaban los discípulos del Señor. Estaban en el mundo, pero no pertenecían al mundo. O sea, eran luz en medio de las tinieblas. Y esa luz brillaba por donde quiera que ellos iban. Por eso muchos seguían a los discípulos de Jesús y los buscaban para que fueran sanados, para que fueran libres de ataduras, de pecados. Esos debemos ser usted y yo, que estamos en el mundo, pero que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero dice que la luz no comulga con las tinieblas. Dice, somos luz, una sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, usted y yo no nos podemos esconder. Por el contrario, que el Señor nos exhiba, pero que nos use de una manera sobrenatural en la luz del Espíritu de Dios, en conocimiento, en entendimiento, si nos metemos en la palabra de Dios. Pero dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué cristiano se escondería para que no lo vieran y sepan que es cristiano? Cuando hay pecados se esconden. Cuando realmente la persona no es de testimonio, se esconde. Y es que lo dice acá la palabra. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, o sea, encima, que el Señor nos exhiba. Y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra la diferencia en el trato, en las palabras, en las acciones, las decisiones, en el carácter, la voluntad. Que sea Cristo reflejado a través de nuestras vidas, que no sea el mundo reflejado a través de nuestras acciones y hechos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mire que aquí nos pone el ejemplo que es delante de los hombres, que debemos ser esa luz, que brille el Espíritu de Dios a través de cada uno de nosotros. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras. Las buenas obras que he venido hablando, las buenas obras son las acciones, las decisiones, el carácter, las palabras, las decisiones que usted y yo tomamos y ven los otros cómo nos miran, cómo veamos un reflejo en esta persona, se está actuando acorde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted y yo debemos ser ese testimonio en Cristo Jesús. Y es que ya no pertenecemos al mundo, sino a Cristo. Y somos la luz del mundo. Como no nos podemos esconder, debemos alumbrar en donde quiera que el Señor nos coloque y donde quiera que el Señor nos lleve. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 6, 6 al 11. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire esta referencia que nos da aquí el apóstol Pablo de cómo realmente hemos muerto al pecado, de cómo realmente ya no pertenecemos al mundo. Es impactante leer las cartas paulinas que escribió el apóstol Pablo. Un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que pertenecía más al mundo, Saulo de Tarso. Pero cuando viene la conversión en Hechos capítulo 9, que se encuentra con el Señor Jesús, viene la conversión a Cristo. Un hombre totalmente diferente, entregado a Dios, pero también un hombre de testimonio, que las mismas personas que lo mandaban a perseguir a los cristianos, vienen y les predica, inclusive algunos lo tildaban de loco a Saulo, a Pablo de Tarso, y decía que sí, que él estaba era loco, pero loco por Cristo. Un cambio radical y profundo. Ojalá usted y yo proyectemos ese cambio, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pablo estaba en el mundo, pero no pertenecía al mundo, y marcaba la diferencia donde quiera que él iba y con quiera que él estaba. Cómo el Señor lo llevó a impactar las diferentes esferas de la sociedad y fue usado de una manera sobrenatural sin temor alguno, porque él sabía quién lo defendía. Saulo de Tarso a Pablo de Tarso. Ya que estamos en un mundo en el cual usted y ya no pertenecemos a este mundo. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar libres de influencia del mundo. ¿Qué influencia le rodea a usted? Yo leía un testimonio de una persona que me decía, esta persona, ese testimonio decía, no, que la persona con que andaba era un hombre, un amigo de ella, de esa mujer, pero esa mujer era casada, pero que este hombre con el que ella andaba, un amigo de mucho tiempo atrás, pero que este hombre era infiel a su esposa, pero que ella no le veía ningún problema con ese amigo que tenía, en algún momento le hablaba, pero que no cambiaba ni nada. Pero al final del tiempo, ella terminó siendo infiel a su esposo.
¿Por qué? Por la amistad que tenía con ese hombre, porque no le veía nada de malo, pero poco a poco la influencia le ganó. Y a veces pensamos que yo estoy firme en Dios, que puedo tener amistades del mundo, no importa que sea un borracho, un mujeriego, un mentiroso, un vicioso, un drogadicto, un alcohólico, no le vemos ningún problema, pero en algún momento usted terminará siendo tentado y llevado al pecado. Yo encontraba que esta mujer le fue infiel al esposo sin motivo alguno, pero la influencia de esta persona, de amigo que tenía, le ganó. Por eso es que usted y yo no podemos comulgar con el mundo. Si usted y yo vamos a pretender cambiar a una persona, solamente lo podemos hacer en la oración. Porque el único que puede cambiar a alguien es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros solamente podemos ser ese instrumento para llevar una palabra, una oración hacia esa persona, pero alejarnos, tomar distancia. No quiere decir que testemos a esa persona, pero sí en la oración poderlo llevar para que la persona pueda cambiar y llevarlo a un cambio. Ya que el que no actuamos como los del mundo, por el contrario, marca la diferencia para que no actuemos como ellos, y es poder representar a Cristo Jesús. Como dice la palabra, que usted y yo somos embajadores de Cristo Jesús, y como embajadores debemos conocer el reino de Cristo Jesús, para poder llevar esa embajada, lo del reino, a otras personas. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 5 al 10. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando miramos a la luz de la palabra, encontramos que cuando usted y yo hemos sido transformados, las malas conversaciones, las malas amistades corrompen. Aquí el apóstol Pablo nos habla que no debemos resucitar ese viejo hombre, y precisamente ese viejo hombre puede resucitar también con esas malas amistades que no edifican, no construyen. Por eso aquí lo dice él: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ya nos despojamos del viejo hombre, ¿por qué lo vamos a resucitar? ¿Por qué vamos a andar con esas personas que estaban en el mundo, que de pronto pertenecían a nuestros círculos sociales, a nuestro entorno? Y pues, si volvemos a comulgar con esas personas, la persona volverá a caer. Por más que diga que no, por más que lo intente, es que yo estoy firme, no está firme. La palabra de Dios dice que el que esté firme, cuida que no caiga. Por eso es que debemos perseverar a diario. ¿Con qué nos rodeamos? Si estamos hablando que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, o sea, lo único que usted tiene que hacer es hablar, orarle a esas personas, que sea Dios obrando. Yo en el mundo tenía muchas amistades, pero cuando llegué a la vida cristiana no quedó ninguna. Y yo dije: ¿pero por qué ninguna? Y el Señor empezó a mostrarme una a una. ¿Por qué ninguna? Porque no quería que tuviera ninguna de esas amistades, o si no, no estaría acá. Estaría más con las influencias del mundo que con la vida cristiana. Por eso es que debemos empezar a entender cuál es el plan de Dios, pero cómo estoy yo rodeado y por qué no avanzo en la vida cristiana, por qué no evoluciono, porque los fines de semana estoy en la iglesia, pero entre semana estoy fuera de la iglesia, estoy fuera de Dios, estoy con lo del mundo. Entonces aquí en Colosenses debemos de a diario revestirnos de ese nuevo hombre conforme a la imagen que nos creó y nos ha renovado de día a día hasta el conocimiento pleno en Cristo Jesús. Y ese conocimiento lo podemos encontrar a través de la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 5, 3 al 11. Miren lo que nos habla acá nuevamente el apóstol Pablo en Efesios 5, 3 al 11. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mire que acá nos da una referencia más concreta, más exacta, y es que usted y yo no debemos comulgar con ellas, reprenderlas. O sea, prácticamente, si hay algo que usted todavía lo mueve, el deseo, la inmoralidad, pero como nos pasamos con personas que no son de testimonio, andamos con personas que no edifican, no construyen. Pero dice que no participemos ni aún en palabras de truanería, palabras de vulgaridad, malintencionadas. Esas personas que se reúnen de pronto un fin de semana con amigos o amistades o familiares que van a la iglesia. Usted va a la iglesia, pero se reúne con sus familiares o amigos y resulta hablando el mismo lenguaje que ellos, el mismo idioma que ellos. Entonces dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿usted está en el mundo o usted está con Dios? ¿Con quién estamos? ¿Pertenece al mundo? ¿Está en el mundo y pertenece al mundo? Entonces, las obras infructuosas de la carne, en la cual opera en los hijos de desobediencia, los cuales creen que están bien, pero se les dice que no deben andar con ese tipo de personas, ya que toda obra de las tinieblas solamente es el enemigo el que empieza a obrar ahí. Y usted y yo, ¿qué debemos hacer? Reprenderlas. Quiero que me acompañe al libro de Tito, capítulo 3, 4 al 8. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y es que precisamente usted y yo tenemos que ocuparnos del tiempo libre. Dice que los tiempos son peligrosos, dice la palabra, porque el tiempo de ocio, donde el enemigo se puede colar y filtrarse para comulgar con las cosas del mundo. Y aquí nos dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas en firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, no debemos estar desocupados, es ocuparnos en buenas obras, ya que el Señor nos salvó, no por nuestras propias obras, por nuestra buena voluntad. Todo fue por su misericordia, por la regeneración y por su renovación a través de su Espíritu Santo. Ya que en Cristo Jesús fuimos justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos juntamente con Cristo. Y si herederos, tenemos que mantenernos firmes para conquistar esa herencia en la eternidad con Cristo. Ahora miremos lo que nos dice la palabra en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, y si somos embajadores, debemos ser de testimonio y representar muy bien el gobierno de Cristo Jesús, pero también llevar a otros que se reconcilien con Dios, porque se mezclaron con los del mundo y ahora andan con los del mundo. Y es donde el Señor quiere usarnos para sacarlos del mundo, ya que el Señor quiere llevarnos a que los reconciliemos con Dios, como lo dice la palabra en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde lo sacó el Señor? De las tinieblas. ¿A dónde lo sacó? A su luz admirable. Y ahí es donde debemos permanecer todo el tiempo, no en las tinieblas de donde el Señor nos sacó. Somos ese linaje en Cristo Jesús, y lo mejor, un linaje que fue escogido por Dios para su gloria y honra. Estamos rodeados de un mundo de oscuridad, pero ya no pertenecemos a esa oscuridad, porque ya tenemos identidad, una pertenencia en Cristo Jesús. Y como esa identidad, esa pertenencia, debemos demostrarla a diario en nuestro diario vivir. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, 13 al 16. Que estábamos leyendo anteriormente. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire que cuando habla de la sal, que dice que si no sirve para nada, será hollada y echada afuera. Si usted y yo somos esa sal, debemos ser esa sal que sazona el entorno donde estamos nosotros, no que seamos sazonados por los del mundo, sino sazonar a los del mundo con la palabra, con el conocimiento, con el testimonio de Dios, ya que somos llevados a ser sal y luz en un mundo lleno de apatía, lleno de arrogancia, lleno de incredulidad, lleno de temor, lleno de pecado, lleno de mentira. Pero el Señor quiere llevarnos a que usted y yo seamos manifestados a través de esa luz y ser esa sal en el entorno. Mientras estemos en el mundo, debemos vivir apartados y hacer que la luz que hay en cada uno de nosotros, que sea en Cristo Jesús, brille, pero que brille aún con mayor intensidad. Hoy quiero orar por esas personas que están en el mundo, pero pertenecen al mundo, no pertenecen a Cristo Jesús. Y quiero orar también por esas personas que están en el mundo, pero no pertenecen al mundo y prevalecen en Cristo Jesús. Padre, hoy te damos gracias por tu poderosa palabra. Hoy clamamos, pedimos, Señor, que esas personas que están en el mundo, que conocieron el Evangelio en algún momento, conocieron de tu palabra, pero que también te sirvieron a ti, Señor, que hoy vuelva a resplandecer la luz del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Señor, que la palabra tuya que tú les has dado, Señor, que esa palabra empiece a hacer mella en su vida, en su corazón. Tráelo, Señor, a tus caminos, a tu propósito, a tu llamado, tu verdad, tu voluntad. Sácalo, Señor. Ellos no son del mundo, no pertenecen al mundo. Sácalos, Señor, del mundo para tu luz admirable y úsalos para tu gloria y para tu honra. Padre, hoy clamo y pido por los que son cristianos, por los que son luz y están en el mundo. Dales fortaleza, dales convicción, dales firmeza, dales determinación. Levántalos, Señor, en tu conocimiento, levántalos en tu palabra, levántalos en tu verdad, levántalos en tu voluntad, Señor. Úsalos de una manera sobrenatural, que el Espíritu de Dios se manifieste de una manera sobrenatural a través de sus vidas. Fortalécelos en todo momento, en todo lugar, Señor, y colócalos por cabeza en todo, sobre todo y para todo. Y te pido, Señor, que los libre de todo mal y peligro a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra para el día de hoy, para esas personas, aún familias enteras que se han apartado de los caminos del Señor porque comulgaron más con las tinieblas que con la luz, porque se involucraron con personas del mundo, nunca dijeron que no con esas personas del mundo y pensaron que se las podían ganar o pensaron que podían ser más fuertes que ellos, pero les obligó la voluntad. Hoy clamamos, Señor, que tú uses de una manera sobrenatural este siervo de Dios y que lo use con esta palabra que tú ya le diste a este hombre para la palabra, para esas personas que aún buscan cómo buscar de Dios, cómo volver nuevamente a la luz, pero como que encuentran muchas dificultades y muchas barreras, que el Señor ya le dio esta palabra a este hombre para que estas personas puedan volver con mayor firmeza, seguridad y convicción a los caminos del Señor y que realmente están en el mundo, pero que no pertenezcan al mundo, sino al reino del mundo espiritual en Cristo Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Quédese ahí porque esta palabra de la ofrenda también es para usted que él quiere darle, enseñarle hoy al Señor que usted está en el mundo, pero no pertenece al mundo, pero tiene que tener unos requisitos para estar en el mundo. Continuemos con la alabanza, la adoración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, esto es un tiempo para glorificar el nombre de Dios, así como dice en el Salmo 27, versículo 13 al 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este es un tiempo donde usted, allí donde se encuentra, le permita al Espíritu Santo que Él sea moviéndose en su vida, Él sea moviéndose en su corazón, Él siga haciendo esa perfecta obra y que sea Dios abriendo los cielos a su vida. Allí donde usted está, cante con nosotros, adore al Señor con todo su corazón. Así es, recordemos lo que dice Malaquías 3:10, que dice que Él abrirá las ventanas de los cielos sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Pero también dice que debemos cumplirle a Él con los diezmos, con las ofrendas. Lo más importante, que Él reprenderá al devorador por nosotros. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover.
Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Una vez más. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos. Ven a darnos Vida una vez más. Dile, vuélvenos. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Y mira esta parte. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Una vez más. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Así es, hoy declaramos que los cielos están abiertos a favor suyo, pero también debemos entender que el Señor quita todo techo, quita todo cielo de bronce, porque muchas veces no recibimos las cosas por falta de oración, pero no le pedimos al Señor que abra los cielos a favor de nosotros. Así como en el libro de Daniel que dice que estaban retenidos los cielos, hoy el Señor se encarga de abrir los cielos a favor tuyo. Dile, manda. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Temprana y tardía. Manda la lluvia. Una vez más, dile con nosotros. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Padre, gracias, Señor. Tú eres perfecto, Dios. Hay otro como tu Padre glorioso. Su palabra dice que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Mas como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Jehová, del Señor, sobre ti. Él hace su voluntad sobre ti. Él te lleva a esa perfección que hay en Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Padre, gracias, Dios. Bueno, y para finalizar este tiempo de alabanza y adoración, vamos con una canción. Esa canción es de un grupo que ahora lleva por nombres G12 Worship, pero en su momento se llamaba Soulfire Revolution, y esta canción lleva por título Tu luz brilla. Y como tu luz brilla en medio de la oscuridad, adórelo a Dios, exáltelo, bendígalo, glorifíquelo, porque grande es Él. La creación te adora, Dios. En unidad cantamos hoy. Tan grandioso eres, Señor. En tu palabra hay libertad, brillas en la oscuridad. Eres la llama que enciende nuestro interior. Eres la luz. Somos reflejos del perfecto amor. Eres el fuego que está avivando nuestro ser, y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. Así es, somos esos luminares, como dice su palabra. En este tiempo el Señor quiere llenarnos de su fuego, de su presencia, para resplandecer en medio de esta generación mala y perversa, y en este tiempo que son los tiempos finales. La creación te adora, Dios. En unidad cantamos hoy. Tan grandioso. Tan grandioso eres, Señor. En tu palabra hay libertad, brillas en la oscuridad. Eres la llama que enciende nuestro interior. Eres la luz. Somos reflejos del perfecto amor. Eres el fuego que está avivando nuestro ser, y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. Si es de la alabanza y al Señor de palmas, voces en esta canción. Dele gracias porque hemos sido llamados a ser esa luz en medio de las tinieblas. Vivimos por tu amor, tu voz seguimos, Dios. Vivimos por tu amor, tu voz seguimos, Dios. Eres la llama. Eres la llama que enciende nuestro interior. Eres la luz. Somos reflejos del perfecto amor. Eres el fuego que está avivando nuestro ser, y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. Señor, gracias, Padre. Somos como esa antorcha, que dice el libro en 1 de Pedro, capítulo 4, dice que Él nos sostiene y somos como una antorcha. Y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. Buenas noches, un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias a Dios que me permite compartir ese tiempo con ustedes. Bueno, vamos a entrar entonces a la palabra de las ofrendas. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a seguir hablando de que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces Romanos 12:2 nos dice la palabra del Señor:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, si queremos ser diferentes, si queremos ser realmente reflejo del Padre y mostrar realmente el estilo de vida del reino de Dios, debemos empezar por transformar nuestra mente, nuestro entendimiento. Es decir, desaprender lo del mundo para aprender lo del reino. Muchas personas pelean con esto porque prevalece la lógica humana y sobre todo se ve en personas que estudian mucho, que leen bastantes filosofía. Entonces, esto lo que forma en la mente del ser humano es una estructura mental o una barrera mental, lo que impide que la palabra de Dios entre al ser humano, a su corazón, se refleje en su mente y por ende cambie todo su comportamiento. Es necesario que hagamos esto, es necesario que nos desprendamos de todo lo que nos puede de pronto diferenciar como seres humanos en este mundo. Los títulos, los estudios, los cargos, el dinero, el creerme más que los demás. Es necesario despojarnos de todo esto para poder comprender qué es lo que tenemos que hacer para poder cambiar nuestra forma de ver el reino de los cielos. Es necesario cambiar nuestro entendimiento respecto a esto, para que podamos ver que el reino de los cielos es totalmente diferente a una religión. En el mundo se promueven muchas religiones y desafortunadamente dentro del cristianismo o dentro de la iglesia evangélica hay muchas denominaciones, y es porque el hombre no ha comprendido realmente el reino y ha tratado de imponer sus normas, sus reglas para seguir por esa línea. Y el reino de los cielos es totalmente diferente a una religión. El reino de los cielos transforma al ser humano y lo hace totalmente libre para entrar al reino y vivir en él. Ese es el estilo de vida que el Señor Jesús vino a mostrar a la tierra. Por eso vamos a ir a Juan capítulo 10, verso 9. Juan capítulo 10, verso 9. Que dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Está hablando de Jesús. Es la puerta al reino. Por él, por su sacrificio en la tierra, es que podemos entrar al reino. Por eso es que podemos hacernos hijos de Dios. Por el sacrificio que él hizo, por el valor tan enorme de su sangre, porque es algo incalculable. Por ese sacrificio podemos entrar al reino de los cielos. Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. En otras palabras, me predican de Jesús, me hablan de Jesús, me dicen que Jesús es la puerta para mi salvación. Pero muchos llegamos solo a la puerta y nos quedamos en la puerta y no terminamos de comprender la puerta. Por eso no pasamos. Dice la palabra: y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo repito: entrará y saldrá y hallará pastos. Es llegar a la puerta, pasar por la puerta, pasar de la puerta y entrar al reino. Muchos nos hemos quedado allí por años. A mí me sucedió. Muchos años me quedé en la puerta, pero no sabía cómo entrar. Porque es necesario transformar mi manera de pensar, mi manera de ver la palabra. Porque nos enseñan desafortunadamente a estudiar la Biblia como un libro de texto, pero no nos llevan a la revelación de la palabra. Por eso no podemos comprender qué es el reino de Dios, porque el reino no se aprende por un libro de texto, sino que se aprende por la revelación del Espíritu Santo. Ahí es cuando podemos entrar a la profundidad del reino de Dios. Por eso yo los invito. Sé que hay muchos hombres sacerdotes de su hogar, hombres que están en la iglesia en este momento, pero no saben cómo pasar por la puerta.
Están parados en la puerta, pero no saben cómo pasar. Y se preguntan, muchos de ustedes se preguntan, si hay algo más allá, si existe el reino de los cielos, si puedo entrar, ¿qué estoy haciendo mal? Hay muchos otros que han estado en iglesias, pero como no han visto algo más allá, se han devuelto. Y es porque no nos enseñan, desafortunadamente, a entrar al reino. Lo repito, yo estuve también en ese lugar muchos años, también me quise devolver, porque no veía algo más allá. Simplemente tuve que obligarme a cambiar mi manera de pensar. Es igual que cuando tenemos una computadora que tiene un virus. Nosotros, estando en esta tierra, tenemos un virus. Tenemos el virus que nos ha puesto el enemigo. La cultura, la música, la forma de hablar, todo esto contamina nuestra mente, todo esto contamina nuestro corazón. Porque originalmente, si vamos al libro de Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no del mundo. Por ende, tenemos que ser llevados a esa descontaminación. Tenemos que reiniciar nuestra mente, tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar la forma de ver y entender la palabra de Dios. Y les repito, es por medio del Espíritu Santo que vamos a tener esa revelación de su palabra y por ende de su reino. Entonces llegamos hasta la puerta y entramos por la puerta, pero siempre vamos a tener la necesidad del Espíritu Santo, porque es el que nos va a revelar la profundidad de su palabra. Por eso la palabra habla de los ríos del Espíritu, porque ahí es donde navegamos. Y si aprendemos a navegar y a surfear esas olas, créanme que sus vidas van a ser totalmente transformadas, sus familias van a ser transformadas. Hay tantas cosas en el reino que no nos alcanzamos a imaginar. Estos dos versículos, Romanos 12:2 y Juan 10:9, en el mundo espiritual se van llevando a la par, porque yo no puedo llegar a la puerta si no voy cambiando mi forma de pensar, y no puedo pasar por la puerta si no sigo cambiando mi forma de pensar, y no puedo entrar al reino si no continúo cambiando mi forma de pensar. Esto no para, esto no queda allí, porque el reino es eterno, como el Rey, como nuestro Padre Dios es eterno. Por lo tanto, es una continua evolución. Nunca vamos a parar de estudiar la palabra de Dios, nunca vamos a poder decir, ya la estudié toda, ya la entendí toda, porque es eterna. Por lo tanto, la transformación de nuestra mente y nuestro corazón es continuo, nunca para. Yo los invito para que puedan empezar a tener un tiempo diferente con Dios. Y bueno, no sé cómo les suene esto, pero salgan de la religión, entren a una relación con Dios, a una relación con Jesús, a una relación con el Espíritu Santo. No hay otra manera, porque por eso nos quedamos parados en la puerta. La religión no nos enseña a entrar al reino, mientras que la relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo sí nos lleva más allá. Los invito una vez más, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.